está liberada en la madrugada, ¿no es cierto? El mayor tiempo de la que tenemos, viendo otra vez el desayuno. ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Cómo te pides? Entonces, estas comidas representan la carga de glucosa. Estas comidas representan la carga de glucosa. Después de cada comida, para esta carga de glucosa que me da hiperglicemia, normalmente me va a dar hiperglicemia, ¿quién tiene que liberar para controlar esa hiperglicemia? ¿Quién tiene que salir? Insulina. Después de cada comida, un pico de insulina. Si agrandamos esa liberación de insulina, vamos a agrandar esa liberación. ¿Cómo les dijo el doctor que es la liberación de insulina? ¿Cuántos pulsos? Dos pulsos. La primera liberación, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Debido a qué se produce? Fase 1. El primer pico. La primera liberación de insulina se produce en cómo. ¿Qué forma de pico? En pico. ¿Por qué? Porque es la que ya está almacenada y ya salió. Luego viene una meseta, que es la que rápidamente se va a formar y liberar. No se olviden eso. Entonces, quiere decir que estos picos de acá es esto. Hay dos tipos de liberación, una que ya yo tengo almacenada y una que también mi cuerpo se puede transformar rápidamente para tratar de bajar la glucosa. ¿Y por qué tengo que bajar la glucosa? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que tenga hiperglicemia? Por eso, si ustedes comprenden eso, van a aprender clínica y terapéutica siempre. Porque se valora que tiene lo fuerte, el endotelio, le pasa el endotelio. Y si el endotelio se malogra o se daña, se lesiona, ¿no? Se lesiona, se daña el endotelio. ¿A qué me favorece un endotelio lesionado, dañado? Permeabilización. ¿A qué me favorece un endotelio dañado? Hay mil cosas para decir de endotelio dañado. Se permeabiliza. Mira, el endotelio, acá está el endotelio. Se rompió, por esta razón que vamos a discutir. Se rompió. ¿Qué me va a generar una lesión endotelial? Perfecto. Endotelio lesionado. ¿Qué sucede? Hemorragia. Una más. Daño corazón. Hay vasoconstricción. Recuerden que un endotelio dañado, lo primero que hace el vaso es contraerse. Y miren, aquí si se contrae, disminuye. Vamos cerrando. Primera posición, a ver si lo lee. Aquí nomás ya hay 1, 2, 3, hemorragia, otra. Muy bien, doctora. ¿Qué más? ¿Qué más el endotelio dañado? Ya, sí, está bien. Sí, está bien. Trombosis, ¿por qué? Pero o sea, me gustaría que vayan de la raíz. Porque la verdad hay unos endotelio se hace la activación de plaquetas. Eso, entonces viene la viene la agregación y adición de carbohidratos. Y entonces se forman coágulos, ¿no? Y puede haber una hiperactivación y una predisposición a una trombosis. ¿Qué más? Aumento de la presión sanguínea. Perfecto, ¿por qué? Porque aumenta la presión sanguínea. Se reduce Hay menos variabilidad en la frecuencia cardíaca. una más, díganme una más. Que yo
Tercero, ¿Qué no llega a sangre de corazón? ¿Cómo se llama eso, digamos, estudiante de medicina? ¿Cómo se llama eso? Que obstruye la sangre, no solamente el corazón, sino el cerebro. Yo salgo como la gente me va a decir, ¿Tienes un nombre? ¿Tienes un nombre? Aterosclerosis. ¿Qué tiene? ¿Sí es? Sí era. Aterosclerosis. Endotelio lesionado. ¿Qué cosa se va a formar acá? Las células esponjosas se van a empezar a formar en endotelio lesionado. Y las células esponjosas van a formar la placa de ateroma. O aterosclerosis, o ateromatosis, como se dice. Ya. Entonces, miren cómo de una cosita. Ahora, eso es lo que hace la hiperglicemia, daña el endotelio por mecanismos que aún incluso no están bien claros, a menos que ustedes me pongan un artículo bonito de cómo el endotelio daña, cómo la hiperglicemia daña el endotelio. No se sabe exactamente por qué la glucosa como molécula como tal produce lesión endotelial, pero lo produce y por lo tanto se daña todo eso. Y ahí viene, si viene el daño del endotelio, se daña el riñón, corazón, cerebro, ¿qué más? Circulación periférica, por lo tanto el género del diabético. Si se daña el corazón, ¿qué le da el diabético? Le daña el cerebro, ¿qué le da? Infarto o daño cerebral, infarto o hemorragia. Si le daña la circulación periférica, ¿qué le da? Y diabético. Lo amputa. Si le daña el endotelio del riñón, ¿qué le da? Insuficiencia. ¿Y en qué termina? La insuficiencia renal. Cálculos ¿En qué renales. termina? ¿En qué termina uno que tiene insuficiencia renal? En diálisis. Y eso es lo que tienen los diabéticos. Les vuelvo a decir, si piensan en esto, ven que todo fluye, como si usan ustedes, no, los jóvenes todo fluye. dos son de la más importante del mundo. Ya, entonces, lo que vamos acá. Ya, comenzamos por acá. A cada carga de glucosa tiene una liberación de insulina y ya saben cómo y por qué. ¿De qué depende esta liberación de insulina? Depende. ¿Quién no participó, doctor? ¿De qué depende la liberación Mucho de demora, insulina? mujeres. No, ¿quién hace posible que haya insulina? En otras palabras. Beta. Beta. Las betas, no se confundan. Las alfa que son Glucagón. Ya, entonces depende de las células beta. ¿Ya? Pero de eso no más depende. ¿Qué más quiere decir de qué más depende que haya insulina? Claro. Pero También dependía del ciclo que nos estaba mostrando el doctor, en el que, por ejemplo, las variaciones de potencial en la membrana podían alterar también la liberación de insulina. Perfecto. Ya eso es un poquito más profundo. En realidad, se supone que ustedes ya tienen ese conocimiento de la célula, que se supone que es una célula beta, ¿no? Por fuera positivo, porque hay otra más que es entonces recuerden de que la insulina tiene receptores en las células también, las células de los órganos individuales. Y depende de todas estas estructuras poder hacer una correcta ya, entonces otra teoría de la patogénesis de la diabetes es qué pasa si yo durante toda la vida tengo malos hábitos y le doy carga de glucosa acá o carga de glucosa acá. Acá los hermanos se iguales y a las 4 de la mañana una Coca-Cola con pan, hay autoinmunidad en la diabetes, no solamente es que la célula beta no se integra, sino hay autoinmunidad, o sea, por la parte genética hay una destrucción de la célula beta del páncreas. Y también lo otro es una teoría en por un desgaste. Si yo me doy una
hay dónde producir. Si tengo la suma de la carga genética, si no tengo una salida recta, se dispara, se presenta. O sea, hay una al nivel ya de cada órgano es otro. Eso sí les voy a pedir que me lo pongan en el informe. Efectos de la insulina, aparte de su informe normal que ya saben que ya lo hablamos, agregan efectos de la insulina en el hígado, tejido adiposo y músculo. Lógico, si no tengo masa muscular, si tengo algún trastorno hepático, o encima tengo obesidad, pero no es igual. Pero como se dan cuenta, yo no sé salir de la fisiología, pero también se darán cuenta de que si yo sé eso me va a permitir comprender mucho por qué algunas personas tienen resistencia a la insulina y otras no. ¿Ya? Entonces, efecto de insulina en el hígado, creo que ya. Ahora sí tomamos la segunda falla. Ya, ¿alguna pregunta? Pasaron 20 minutos. Sí, 15 y 29. A toda carga de glucosa. En este caso vamos a mantener un poquito más. Todo carbohidrato libera insulina. Ya sabemos cómo es la liberación. Existen varias fallas por las cuales todavía hay liberación de insulina que no me permitiría bajar esa glucosa. Ya lo comentamos. ¿Qué fallaría de liberarse? Allí está multifactorial. Y ojo también que en la teoría o la explicación que he tenido antes, no solamente la glucosa es la que libera insulina, si es el principal estimulante, es cierto, la hiperglicemia es el principal estímulo para la liberación de insulina, pero no es el único. ¿Qué más libera insulina? Corticoides. Muy bien, por eso hay diabetes secundaria corticoide. ¿Ya? Eso tiene que saber ustedes. Ya, ¿alguna pregunta para ya? Los niveles de proteína que por ejemplo estar comiendo entre cada comida, yo creo que también puede provocar resistencia a la insulina. O sea, si tienes una dieta desbalanceada, así que pasas comiendo comida y comida, ¿puede provocar resistencia a la insulina? Claro, eso produce resistencia a la insulina o prediabetes. La prediabetes es igual a resistencia a la insulina y hay signos clínicos también. ¿Cuál es un signo clínico que no puede pasar? La hiperpigmentación. La lactosis intolerante. ¿Y cuál es la sintomatología de la diabetes? Al inicio de la diabetes. Poliuria. Poliuria, hiperplasia, son 5 P's. Pérdida de peso. Y ¿quién sabe por qué se produce? Si alguien me dice, sin buscar, si alguien me dice por qué se produce el prurito, ya no me precisa encontrar. Sin buscar, no tendría que decirlo. Bien, aquí hemos visto la lesión sobre, digamos, un órgano vital, ¿no? Trae todas las consecuencias de la diabetes. Entonces, siempre una la fisiopatología de lo que es el de la diabetes, ¿ya? Porque son esas 5 P, ¿no es cierto? Polifagia, poliuria, poliuria, pérdida de peso y peso, ¿ya? ¿Por qué? Ya, doctores, entonces, después de esa explicación, ahora sí, ¿quién quiere de manera fisiológica explicar esto? El 122 de su compañera. Ahora sí,